Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy pero muy contenta de estar otro videíto más aquí con ustedes, trayéndoles otro tema que yo sé que les gusta mucho esta temática también, acá que se las traiga en el canal. Y hoy vamos a estar viendo un caso bien interesante que mezcla dos temas que a lo mejor el tema de los hombres de negro pues no lo he traído todavía por acá en el canal, pero este en específico sí trae los dos, lo cual lo hace fenomenal. Pero chicos, antes de empezar con todo el contexto de este video, no olvides suscribirte a este canal y también dejar tu likecito para poder llegar a más personas. Como siempre saben, les voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieren ir a seguir por allá. Y ahora sí, vamos a empezar con el contexto de este video. Les voy a dar unos datitos para que se vayan quedando pues picados con la historia, y ya conforme vaya contando más cosas pues ustedes también vayan haciendo sus conjeturas y vayamos teorizando todo esto. Para esta historia nos tenemos que ir hasta el año de 1975 y específicamente el protagonista de esta historia es Carlos Antonio de los Santos, que para ese entonces era un piloto muy joven de solo 22 años. Y bueno, ¿qué pasa con este muchacho? Pues Carlos Antonio trabajaba en una empresa que se dedicaba a llevar a personas o a prestar servicios de aeronaves como viajes express de trabajo y otras cosas. Este era como su primer trabajo porque él ya era un piloto, pero todavía no llegaba a ser como un piloto comercial como los que conocemos de ciertas aerolíneas y todo esto, que sí bien era su meta porque su padre era un técnico en una empresa muy importante de aviación y pues era lo que él aspiraba, ¿no? Entonces él empezó a juntar sus horas de vuelo, comenzó a hacer cada vez más horas y obviamente también ganar experiencia. Hasta que un día en un vuelo que era pues bastante normal, Carlos Antonio tuvo el avistamiento de 3 objetos voladores no identificados que en su momento no los llamó así, simplemente eran unos objetos extraños, totalmente extraños para él, que se posicionaron, y aquí les voy a dejar una imagen para que entiendan mejor, se posicionaron a los costados de la aeronave, es decir, encima de las alas. Llegó otro objeto que se deslizó hacia enfrente de él y después se posicionó abajo, en la panza de la avioneta. Cabe mencionar que después de esto empezó con un ataque de pánico horroroso porque no sabía qué estaba pasando, empezó a perder el control de la aeronave, entre otras cosas que ahorita les voy a contar. Nada más les quería dar ese pequeñito contexto, pero vamos a regresarnos un poquito sobre quién era este chico y para ese entonces qué era lo que estaba haciendo. Todos estos hechos que les acabo de describir ocurrieron el 3 de mayo del 75, pero vámonos al 2 de mayo, un día antes de que todo esto ocurriera. Pues como les estaba diciendo, Carlos Antonio era un joven piloto que apenas estaba formando, que estaba ganando experiencia, estaba ganando horas de vuelo para poder llegar a ser un gran piloto en algún momento de su vida y claramente pues seguir los pasos de su padre. Carlos Antonio tenía un gran conocimiento en aviación, pues obviamente por su padre, entonces desde niño conoció todo este ambiente, se rodeó de muchas personas que conocían infinidad de aeronaves, de complementos y de un montón de cosas más, por lo cual era básicamente su sueño y su meta a seguir por toda la vida. Él comenzó a trabajar, como les mencionaba hace un momento, en una empresa que se dedicaba precisamente a realizar viajes en aeronaves, específicamente en avionetas. Carlos Antonio estaba a cargo de la avioneta Piper PA-24 Comanche, que es una avioneta pues bastante pequeña, que tiene como capacidad 6 personas, entre pues otras especificaciones como el peso del equipaje y otras cosas más, pero esta era la aeronave que pilotaba Carlos Antonio al momento de que todo esto pasó. Pues bueno, este 2 de mayo Carlos recibe una tarea por parte de la empresa, que era llevar a 2 técnicos de la misma empresa hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. El día transcurre totalmente normal, hacen su plan de vuelo, se montan en la avioneta y viajan hasta Michoacán sin alguna novedad. El plan de Carlos Antonio era regresar a la Ciudad de México ese mismo día, pues no le gustaba pasar mucho tiempo fuera de casa, por lo que decidió hacer rápido ese trabajo y poder regresarse antes de que se hiciera de noche.
pero desgraciadamente no ocurrió así. Una vez que terminó sus labores, llevó a los compañeros a donde los tenía que llevar, pues se regresó para checar todo lo de la aeronave y pues poder regresar a la Ciudad de México. Y aquí es donde ocurre un pequeñito problema técnico. Carlos Antonio pidió asistencia técnica porque la aeronave no prendía, entonces hicieron algunas cosas ahí, repararon lo que tenían que reparar y finalmente prendió. Pero para este momento pues ya habían pasado algunas horas y la noche ya empezaba a caer. Carlos decidió volar 40 minutos hacia Zihuatanejo para poder pasar la noche ahí y ya después remontar hacia Ciudad de México. Este dato es muy importante porque cuando Carlos llegó hasta esta ciudad, pues se hospedó en un hotel, lógicamente, se tomó un baño, cenó y descansó. A la mañana siguiente, pues tomó su desayuno y ese es el dato importante, que cenó y desayunó. Tomó su desayuno, se bañó, se vistió y todo, acudió al aeropuerto para poder emprender su viaje de regreso a casa. Un dato curioso que les quiero dar sobre la avioneta de Carlos es que estaba diseñada para volar como máximo a 7,000 metros de altura. ¿Por qué? Porque como es una avioneta bastante pequeña, pues la cabina no está presurizada. Es decir, que no puede alcanzar alturas mayores porque los integrantes de la avioneta empezarían con desmayos, mareos y otro tipo de cosas por la falta de oxígeno. Y pudiera llegar a ocurrir lo que conocemos como hipoxia, que básicamente pues es cuando te desmayas por la falta de oxígeno. Y recordemos que esto es sumamente peligroso porque pues al no haber oxígeno pues básicamente podrías fallecer. Entonces la avioneta de Carlos únicamente tenía que respetar esta altitud y es importante mencionarlo porque ahorita va a haber un dato muy específico también sobre este tema. Entonces Carlos emprende su viaje hacia la Ciudad de México. Como les digo, todo transcurre totalmente normal hasta que llega un punto que se le conoce como radiofaro. ¿Y qué hace un radiofaro? Pues básicamente la función de este aparato es como decir, en este punto estás, y a partir de ahí pues ya tú sabes si vas a continuar con tu ruta o si hay algún cambio, depende de tu plan de vuelo, entre otras muchas otras cosas más, pero básicamente así funciona, es como un punto para que ellos se puedan identificar. Entonces Carlos llega hasta este punto y hace un ligero movimiento para poder dirigirse a la Ciudad de México. A partir de este punto, Carlos ya sabe que falta muy poco para finalizar su viaje. Ya llevaba aproximadamente unas 2 horas de vuelo, un poquito menos tal vez. Desde el lugar donde se encontraba hasta la Ciudad de México son aproximadamente 2 horas y media en vuelo, entonces como les digo ya estaba casi a punto de terminar. Cuando de repente Carlos siente una sensación muy extraña, un pensamiento que empieza como a invadirlo, una inquietud que lo hace voltear hacia el lado izquierdo. Cuando Carlos voltea hacia el lado izquierdo, ve como un objeto de forma alargada, como ovalada, se va posicionando sobre el ala de la aeronave, sin llegar a tocarla como tal, solamente vuela como separada, un poquito separada de ahí, no lo toca. Y muy importante que no lo toque porque al hacer contacto con la aeronave pues pudo haber perdido el control de la misma y hubiera terminado en un accidente horroroso. Pero esto no es todo. Después, casi instantáneamente, aparece otro objeto del lado derecho. En ese punto, Carlos empieza a ponerse sumamente nervioso y pues obviamente imagínense cómo se sentirían ustedes de tener su propia vida en responsabilidad en un avión, en una avioneta, y que de la nada lleguen 2 objetos voladores literalmente a acompañarlos de lado a lado. Pues esto no es todo. Carlos, dentro de su nerviosismo y todo lo que estaba pasando, no encontraba una respuesta lógica de qué pudiera ser eso, porque son formas que él no precisaba, él no sabía a ciencia cierta qué eran esas cosas que estaban pegadas básicamente a la avioneta. Como si no fuera poco, el incremento de la ansiedad y del miedo y de todas las emociones que Carlos estaba sintiendo en ese momento se empezaron a incrementar más, cuando de la nada ve que
otro objeto viene justo enfrente, casi para estrellarse con la avioneta. Pero lo curioso de esto es que no se estrella con el de frente, sino que se posiciona abajo de la aeronave. Aquí les voy a estar dejando algunas fotos para que se den una idea de cómo fue este suceso. Y según el testimonio de Carlos, este último objeto golpearía la panza de la aeronave, es decir, como casi si lo hiciera para arriba, así un poquito, un golpecito. Obviamente en ese momento no sabía qué estaba pasando, no tenía conocimiento de nada, por lo que intentó mover los controles de su avioneta. ¿Y qué creen que pasó? Pues claramente los controles no respondían ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro. Él intentó mover la aeronave hacia un lado para que pues alguno de los objetos se deslizara y finalmente desistiera de estarlo acompañando. Pues intentó muchas maniobras, pero desgraciadamente los controles no le respondían. En un buen rato estuvo así, estuvo picando algunas cosas, queriendo intentar zafarse de esta situación, pero no lo logró. Y es en este punto cuando Carlos llama a la torre de control para pedir ayuda en la Ciudad de México. Y es por ello que tenemos este audio que les voy a dejar por aquí. Imagínense estar en la torre de control y escuchar al pobre chico sumamente desesperado, no entender qué está pasando, pero rápidamente el personal de la torre se dio a la tarea de buscar a otro avión que estuviera en pleno vuelo, el cual pues lo pudiera ayudar. Para fortuna de Carlos, sí encontraron un avión más o menos cerca de su ubicación, por lo cual la torre le pidió de favor a esta aeronave que se acercara hacia las coordenadas donde se encontraba Carlos para verificar qué está pasando, por qué el piloto está diciendo que básicamente perdió el control de su aeronave y que está acompañado de 3 objetos extraños. Imagínense escuchar esta noticia, las personas que estaban en tierra simplemente no lo podían creer, por eso ayudaron a Carlos por medio de otra aeronave que se encontraba por ahí. Cuando Carlos escucha por la radio que efectivamente va a ir alguien más a apoyarlo en esta situación, los objetos empiezan a desistir, es decir, empiezan a irse. Y algo que es muy curioso, y según el testimonio de Carlos, es que los objetos empezarían a moverse rápidamente de ese lugar. Después se sabría, con algunas otras cosas como los radares y todo esto, que estos objetos tomaron la dirección del volcán Popocatépetl, se dirigieron hasta este lugar. Pero vamos a guardar ese dato para después. Bueno, ¿qué pasó con Carlos? Cuando estos objetos finalmente se fueron, Carlos ya pudo tomar el control de la nave. Algo que había pasado durante estos largos 20 minutos, que obviamente él lo sintió como horas, fue que estos objetos empezaron a elevar la misma avioneta. Y recordemos que este artefacto, esta aeronave, no podía elevarse demasiado por las consecuencias de la falta de oxígeno debido a que la cabina no era presurizada. Y Carlos empezó a temer mucho más por esto. Finalmente, cuando estos objetos se fueron de su radar, empezó a descender, pero como estaba sumamente nervioso y muy asustado, empezó a descender muy rápido, por lo que recordó, y también la torre de control le recordó que hiciera el descenso lento, porque al ser una avioneta pequeña, pues corría el riesgo de que las piezas empezaran a desprender. Una vez que la torre de control le dio instrucciones y demás a Carlos para que finalmente
se pudiera aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, Carlos intentó desplegar el tren de aterrizaje. Pero, para sorpresa, acuérdense que uno de los objetos había pegado justamente donde se encontraba el tren de aterrizaje. Por eso, en el tablero de la avioneta había un indicador que le daba luz verde si el tren de aterrizaje ya habría salido o estaba en rojo si todavía no, por lo que el botón permanecía en rojo. Y él no sentía que la compuerta se abriera ni que nada saliera, por lo que dijo, pues esa cosa abolló el tren de aterrizaje y pues no voy a poder aterrizar. Total que así fue como empezó una odisea increíble porque Carlos pudiera aterrizar. Obviamente para este punto él ya estaba muy cansado, muy estresado. Imagínense estar viviendo con ese sentimiento de que tal vez tu aeronave se puede estrellar, que no te vayas a salvar, qué va a pensar tu familia. Recordemos que era un joven de 22 años que tenía literalmente toda la vida por delante, o sea, un montón de pensamientos le empezaron a llegar a la cabeza. Pero, ¿qué fue lo que hizo el aeropuerto? ¿Qué fue lo que hicieron las autoridades correspondientes? Pues empezaron a hacer varios intentos para que Carlos pudiera aterrizar la nave. Específicamente fueron 11 intentos en los cuales Carlos se ponía casi al ras de la pista para que los técnicos pudieran ver si el tren de aterrizaje sí estaba de fuera, si estaba golpeado, si estaba defectuoso, por lo que pasaron algunos minutos así. Al ver que las cosas claramente no iban a mejorar mucho, Carlos empezó a querer manipular algunas cosas, por lo que el sensor del tren de aterrizaje le marcó en verde. Pues no muy confiado porque no escuchó ruido ni nada, ni sintió. Al ser una aeronave, pues obviamente se siente cuando las cosas se empiezan a mover. Pero él no sintió nada, a lo mejor del mismo nerviosismo, pues no logró sentir algo así. Pero el botón ya estaba en verde y dijo, bueno, pues voy a confiar en que todo va a salir bien, a lo que pidió al aeropuerto que no que le despejaran una pista normal, sino que iba a aterrizar en la pista central que está conformada por tierra y pasto, para si se llegara a descomponer el tren de aterrizaje durante el mismo aterrizaje, vaya la redundancia, pues el golpe o el accidente no estuviera tan horrible. También antes de empezar a bajar hacia tierra, Carlos pidió asistencia de ambulancias, bomberos y un sinfín de servicios más por si lo requería. También por su parte el aeropuerto cerró literalmente sus operaciones, puso a todos los vuelos que iban a aterrizar en ese momento a que dieran vueltas por ahí en lo que Carlos pues finalmente pudiera aterrizar. Ningún avión despegó, ninguno llegó hasta que Carlos finalmente logró tocar tierra. Una vez tocando tierra, Carlos fue atendido rápidamente por todos los servicios que había solicitado al aeropuerto. Los exámenes físicos, así como súper rápidos en ese momento, no indicaron que Carlos estuviera lastimado, más que solamente estaba muy nervioso, tenía muchísimo miedo, una ansiedad inmensa y estaba todo sudado, pobrecito. Había pasado un evento que marcaría la historia no solamente de la aviación mexicana, sino que también de la ufología. Luego de este suceso, como naturalmente se esperaba, los medios tradicionales se enteraron. Empezaron a hacer un sinfín de preguntas, de entrevistas, de invitaciones, de muchas cosas donde incluían a Carlos y claramente pues la versión de los hechos. Como siempre, ya sabemos que en todos los casos que son como polémica o son casos diferentes, de temas diferentes, existen matices. En este caso no fue la excepción. Había muchas personas que invitaban a Carlos a entrevistas y demás, pues nada más para dejarlo en ridículo o reírse de la situación, a modo de que pues él había inventado todo, que a lo mejor había consumido sustancias ilícitas y por eso había tenido estas supuestas visiones de los objetos extraños. Pero, por otra parte, había personas que sí que se tomaban muy en serio este posible avistamiento, este acercamiento con seres que tal vez pudieran tratarse de seres no humanos. Para esa edad, Carlos lo único que buscaba era formar una carrera y obviamente abrirse paso en la industria. Entonces, imagínense ustedes inventar una historia
de esa naturaleza, teniendo básicamente un futuro por delante en esa carrera que pues es muy seria, se requiere a personas que sean sumamente centradas. Entonces personalmente yo no creo que haya sido una invención de Carlos, porque pues no le convenía, o sea, tenía mucho que perder si inventaba una historia así. Pues rápidamente, cuando fue atendido al principio de todo esto, cuando finalmente aterrizó, fue atendido, como les dije, por paramédicos y demás personas, y lo primero que le preguntaron fue que si había consumido sustancias ilícitas, a lo que Carlos pues claramente dijo que no, pero después se le harían exámenes y un sinfín de cosas más, donde se terminó de comprobar que efectivamente él no había consumido nada. También se llegó a barajear por ahí la hipótesis de que a lo mejor no había cenado, no había comido, y con la elevación de la aeronave y todo esto pues le habría provocado alucinaciones. Pero Carlos fácilmente pudo comprobar que efectivamente sí desayunó y sí cenó por los tickets del hotel donde se hospedó un día antes. Y es aquí donde les digo que todo este caso empezó a hacerse sumamente popular, los audios y todo esto, hasta que llegó a oídos de el que sería en aquel momento el decano de la ufología en México. Estoy hablando del señor Pedro Ferriz, quienes en el ámbito lo apodaban o lo llamaban Don Pedro, más fácil para los amigos. Entonces Pedro se enteró rápidamente de todo esto. Y algo muy importante sobre Pedro es que antes de contactar a Antonio, antes de hacerlo como un medio tradicional, que a lo mejor le llama a su casa y le dice, oye, te quiero hacer una entrevista, por favor ven al estudio y todo esto, y ahí mismo preguntarle las cosas. Pedro no lo hizo así. Investigó primero toda la historia, todas las pruebas que habían de ese caso, y después lo contactó. Una vez que lo contactó, quedaron en verse en un cierto lugar en la Ciudad de México. Carlos, pues solamente con el afán de contar la verdad y no esconder nada de lo que había pasado, pues decidió aceptarle la invitación a Pedro. Ese día que ya se iban a ver, Carlos iba a dejar a su padre en cierto punto de la ciudad y después se iba a ir con Pedro. El consejo del padre de Carlos fue únicamente contar lo que él vio, cómo se sintió y todo esto, sin ponerle ni quitarle de más, para pues no manchar su reputación en caso de que las cosas pues no salieran tan bien. Cuando Carlos se aproximaba a la dirección que Pedro le había dado, fue interceptado por 2 automóviles, y aquí es la parte donde todo se empieza a poner muy extraño, porque de estos 2 automóviles descendieron 2 personas, o supuestas personas, porque según el testimonio de Carlos, estas personas tenían una apariencia física bastante extraña. Y me refiero a bastante extraña porque no tenían cejas, no tenían barba y eran sumamente blancos. Tenían un tono de voz como casi metálico, decían las palabras como casi entrecortadas, como no queriéndose equivocar. Obviamente la vestimenta era un traje negro, camisa blanca y una corbata negra. Obviamente sombrero también. Estas 2 personas o estos 2 hombres de negro se bajaron a interceptar a Carlos en plena avenida de la Ciudad de México, en una de las avenidas más importantes, por lo que muchas personas tal vez en aquellos años pudieron presenciar este suceso. ¿Y qué es lo que le dijeron los hombres de negro a Carlos? Básicamente le recomendaron no seguir hablando del tema, sino más bien guardar silencio si él sabía lo que le convenía a él y a su familia. Ojo que aquí ya se estaban metiendo con su familia, ya estaban pasando un umbral mayor que no nada más involucraba a Carlos y al incidente que había vivido, sino que estas personas ya estaban amenazando a su familia también. Carlos, obviamente asustadísimo, dijo, claro que sí, yo dejo de hablar de esto y no vuelvo a tocar el tema nunca más en público. Después de afirmar esto, los hombres se fueron en sus autos y se perdieron en el horizonte. Pues después de eso, Carlos jamás fue con Pedro, lo dejó plantado básicamente, y tiempo después Pedro le habla a Carlos pues para, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste?
que te molestó algo, no sé, ocurrió algo. Entonces Carlos es ahí donde toma la valentía y le cuenta a Pedro lo que le pasó, ese incidente que le ocurrió antes de llegar con él. Pedro, no muy sorprendido, le dijo a Carlos, ¿sabes qué? Esto es totalmente normal, es un incidente bastante considerable, bastante grave, por lo cual es obvio que te iban a visitar. Pero Pedro una vez más le afirmó a Carlos que los hombres de negro solamente estaban molestándolo, que no iban a cumplir sus amenazas, entonces que se sintiera tranquilo y continuara divulgando lo que en realidad le pasó. Haciéndole caso a Pedro, Carlos efectivamente continuó hablando del tema, continuó dando pruebas, haciendo conferencias y un montón de cosas más, con tal de que la verdad se supiera. Después de un tiempo de saber toda esta historia y de que las pruebas estuvieran básicamente muy sólidas, él contacta a Allen Hynek, quien básicamente es un experto en la materia, pues Allen accede a viajar hasta la Ciudad de México con tal de conocer a Carlos y obviamente más de su historia. Cuando finalmente Carlos y Allen y también Pedro, cabe aclarar, pues se iban a juntar en un hotel de la Ciudad de México, Carlos tuvo la segunda visita de estos hombres. Otra vez los volvió a describir con facciones muy extrañas, como rasgos asiáticos, con la piel sumamente blanca, sin vellos en la cara, sin cejas, sin nada. Y el mensaje era el mismo, llevaban el mismo mensaje. No sigas hablando de esto o te vas a arrepentir. Es la segunda ocasión en la que venimos a advertírtelo y no va a haber una tercera. Para esto Carlos pues ya tenía un poco más de valentía a su lado y decidió ignorar este mensaje, a lo que se vio finalmente con Allen y le contó toda su experiencia. A las propias palabras de Carlos, sintió que Allen estaba haciéndole un examen sobre si sabía o no de aeronáutica, pero para sorpresa de Allen se dio cuenta de que Carlos no era un aficionado que nada más volaba una avioneta porque sí, sino que era un piloto con una carrera bastante prometedora. Tiempo después, Carlos sigue hablando de todo este incidente y yo creo que las pruebas están muy claras. De hecho, este es el caso que está más documentado en este tema, porque hay pruebas de muchas cosas, empezando con la abolladura de la aeronave donde el objeto se situó abajo. También, después de un tiempo, los radares saldrían a decir que sí habían observado actividad alrededor de la aeronave de Carlos. También recordemos que en aquel momento se encontraba aproximándose la avioneta que iba a ayudar a Carlos. Y el piloto de esta avioneta también dio su testimonio, que a lo lejos alcanzó a ver algunos objetos moviéndose a gran velocidad. También recordemos que estas naves o estos objetos viajaron con dirección hacia el volcán Popocatépetl. Si bien nos ponemos a pensar o nos ponemos a juntar evidencias o noticias de los medios tradicionales, podemos darnos cuenta que la relación entre objetos voladores no identificados y este volcán pues es básicamente muy activa, por lo cual pues no me haría mucho ruido pensar en esto. Y volviendo un poquito a toda la historia y todo lo que pasó, ¿cuál sería la intención de estos seres o de estos objetos al posicionarse de esa manera en la aeronave de Carlos? Tal vez lo llevarían hacia algún lugar, a lo mejor iban a abducirlo, no tengo idea. Quiero que ustedes me cuenten, chicos, en los comentarios qué es lo que piensan. Lo que sí no podemos dejar pasar es que este caso es sumamente interesante, pero al final de todo esto ustedes saben qué creer. Yo solamente, como siempre les digo, les traigo la información y son libres de debatir y de creer lo que ustedes consideren mejor. Pero como siempre, si les gustó este video, no olviden compartirlo y dejar su likecito para poder llegar a más personas. Como siempre, les voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieren ir a seguir por allá. Y ahora sí, chicos, nos vemos en el próximo video. Bye.